Bueno, lo que quería ir al, al centro de esto es que dentro del área de integración económica tenemos el órgano de solución de controversias, que como dije, trata de solucionar los derechos y las obligaciones de todos los estados. Este Perdóname, me- escuchate. Trata de solucionar los derechos y las obligaciones de los estados. Como frase, escúchalo. no, que se encarga de que se cumplan todos los derechos y las obligaciones que contraen los estados al momento de estar en el proceso. Ujú. A ver, pero luego, en rigor, una corte de justicia, sea internacional, sea comunitaria, sea local, ¿cuándo interviene la corte? ¿Cuándo interviene un No, tribunal de justicia? igual yo estaba hablando de la vía arbitral, no de la Corte Ok, Centroamericana. perdón, entonces, cuando interviene un sistema cuasi jurisdiccional, como Sí. es un árbitro, que no es jurisdiccional, es cuasi jurisdiccional, la pregunta es, porque es la misma naturaleza, la pregunta es, ¿cuándo interviene? Cuando se genera un conflicto, una Ah, controversia entre... ahora sí, ahora estamos hablando en términos jurídicos adecuados entre colegas, ahora sí, yo no voy a ir a un juez, salvo que vos por ahí, o a un árbitro, salvo que vos digas, che, mira, quiero saber cómo se interpreta tal norma. Pero lo cierto es que eso que entenderíamos como función consultiva, en estos sistemas está dentro de una función judicial que tiene que ver con una interpretación que se hace dentro del marco de un conflicto. Mm. No está la posibilidad de ir como en opiniones consultivas, que todos conocemos así No, rápidamente. quizás eso fue lo que me faltó decir, cuando se suscita un conflicto entre estados miembros. Ahora sí, ahora estamos hablando entre colegas. Bueno, entonces, Bueno, y para cerrar lo que quería resaltar es que este organismo de solución es, como se dijo antes, es arbitral, es alternativo. Para cuestiones jurisdiccionales se tiene que ir a la Corte Centroamericana. Esto es ok, solamente arbitral. otra corrección que hago. Es arbitral alternativo, dijiste. O Sí. es arbitral o alternativo, o es arbitral y alternativo, o es arbitral y se puede ir si uno quiere, y si no quiere no se va y se va directamente a la justicia. ¿Cómo es el tema ahí? No, o sea, dije alternativo porque primero se puede ir a este organismo de solución de controversias y después, en todo caso, se puede ir a la Corte también. Ujú. Eso es lo Ok, que quise decir. ok, ok, ok. Eh, Bueno, ahora, y ahora viene la parte de la corte, pero eso le hubiera tocado a Rosario. Yo puedo decir un poco brevemente que la corte es, como se dijo antes, es judicial. Esto ya intervienen jueces de los países miembros. te freno ahí Ahora, un poquito, Santiago. Es la primera corte que vamos a analizar en los sistemas americanos. ¿Está bien? Y esto prestémosle especial atención porque es un sistema de integración que avanza hacia el sistema comunitario, pero en la existencia propia de la Corte no vamos a encontrar ese carácter. El punto es que en este sistema hay otros órganos que emiten normas comunitarias y consecuentemente cuando se genera un conflicto entre los estados, las instituciones o los órganos de la comunidad, las personas físicas o las personas jurídicas, entonces claramente tengo la posibilidad de acudir a la corte, ¿sí? Como una instancia del sistema ahora comunitario. ¿Vamos bien? ¿Entienden esto? O sea que si la Corte tiene que intervenir sobre alguna norma que esté en conflicto, que sea comunitaria, entonces va a ser un sistema comunitario. En cambio, si interviene sobre un conflicto únicamente entre estados, que no sea por una norma comunitaria, no va a ser comunitario. No,
porque la realidad nos ha mostrado, al analizar estos sistemas, que en ambos casos, es más, la doctrina considera a la propia Corte como una norma, como un órgano comunitario, porque de lo que se encarga es de resolver las controversias que nacen del derecho comunitario, de la aplicabilidad del derecho comunitario, por excelencia. ¿Está bien? Y tiene varias funciones. Ahora después vamos a dedicarnos un poquito más a estudiar la Corte de Comunidad Andina de Naciones, y vamos a ver las funciones específicas ahí, y después vamos a profundizar esto cuando veamos los tribunales de Luxemburgo. ¿Está bien? Pero en principio ahora lo que me interesa del SICA es que ustedes entiendan que va a abarcar la resolución de conflictos de naturaleza comunitaria que nazcan entre diferentes, entre todos los sujetos que quedan involucrados por la norma comunitaria, porque esto es un detalle que no es minúsculo. Por un lado está involucrado los órganos comunitarios, por otro lado los estados, por otro lado las personas físicas, por otro lado las personas jurídicas. Tengo un alumno nuevo que es de apellido Cairo, pero no sé su nombre. A ver, ¿cómo se llama? Luciano. Está atento escuchándolo, profe. Está ahí con el auricular. ¿Cómo estás? Muy bien, le agarró la timidez. Bueno, entonces, ¿va bien hasta acá? ¿Entienden esto? Entonces, me parece que lo que queda acá por dilucidar en este sistema es, consecuentemente, cuáles son los órganos y cuáles de estos órganos emiten eventualmente normativa comunitaria. A ver, ¿quién del grupo? Muy bien, Santiago, ¿eh? ¿Quién del grupo puede participar en esto? Yo sigo con algunos órganos, si quieren. Dale. Bueno, en primer lugar tenemos la reunión de presidentes, que es el órgano supremo del SICA, que va a estar integrado por todos los presidentes de cada Estado miembro. Que bueno, va a tener reuniones ordinarias y extraordinarias, y lo que va a hacer es dirigir la política de Centroamérica. Pero para mí este no es un órgano comunitario, porque bueno, como estuvimos diciendo, está integrado por cada uno de los presidentes de los Estados miembros, entonces ahí están representados a título personal cada Estado, entonces no dictaría normas comunitarias, a mi entender, no sé si después. Claro, muy bien. Okay. El Consejo de Presidentes, digamos, en rigor, ¿qué hace? Dicta las directrices, esto es, por tratarse de los jefes y jefas de Estado, da las ideas macro, digamos, ¿no? Es decir, vamos a ir por este lado, vamos a ir por este camino. Los otros órganos son los que se encargan de delinear sobre la base de esas directrices el cómo avanzar por esos caminos. ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, Micaela, ¿qué más podés agregar? ¿Algún otro órgano? Sí. Después tenemos otro de los órganos, son el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, y bueno, Marina después va a decir algunos más, pero lo importante de estos tres órganos es que el Consejo de Ministros, que es el que empezamos a hablar el otro día, que usted había dicho que dicta dos tipos de normas, que unas tienen efectos de derecho comunitario y otras no. Bueno, y ahí nos quedamos en la clase pasada, entonces lo que puedo agregar en principio de este órgano es que está conformado por todos los ministros, que luego se van a dividir en los ministros de cada rubro, ya que van a ser el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Ministros de la Integración Social, de Salud, de Economía, de Educación, y así podemos seguir, que van a tomar las decisiones sobre las cuestiones de fondo, que van a ser, adoptadas por consenso. Y, bueno, lo que estaba diciendo la otra vez es que estos órganos pueden adoptar normas que en principio son obligatorias, salvo que haya una ley en contrario. Y lo que podemos decir es que lo que estábamos hablando la clase pasada, esto de que son obligatorias, pero cómo es que son obligatorias pero no vinculantes, y qué normas serían vinculantes y cuáles no. Y ahí nos quedamos con el Consejo de Ministros. Bien, quiere decir entonces que el Consejo de Ministros tiene dos tipos de decisiones que puede adoptar, dos tipos de normas. Unas son comunitarias, las otras no son comunitarias. ¿Sí? Y eso es una decisión propia del Consejo de Ministros. Entonces ustedes ahí tienen ya una norma que puede generar conflicto, que puede ser pasible de que llegue este conflicto a ser resuelto por el Tribunal de Justicia. ¿Se entiende?
porque puede pasar que una persona jurídica le diga a un Estado, che, mira, estás incumpliendo con tal disposición, tal resolución del Consejo de Ministros. Entonces, ahí se presenta el conflicto que tiene que resolver la Corte. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. ¿Qué otro órgano, Micaela? Después está el comité ejecutivo, que va a estar integrado por un representante de cada uno de los Estados miembros de nuevo, como la reunión de presidentes, que van a ser nombrados efectivamente por los presidentes de cada Estado. Y que este órgano va a intentar articular los intereses nacionales y regionales. Va a tratar de asegurar que la Secretaría General y las demás instituciones y órganos del sistema cumplan con las decisiones que son adoptadas por el Consejo y por la reunión de presidentes. Bien. ¿Y después? Y bueno, por último tenemos la Secretaría General, que bueno, es el funcionario administrativo de más alto rango del SICA y que tiene a su cargo la representación legal del sistema, que a través de la Secretaría se llegan a los convenios internacionales. Los estados van a adoptar los convenios internacionales y además tienen que ejecutar y coordinar los mandatos que deriven tanto del Consejo de Ministros y de la reunión de presidentes, y va a tener que gestionar, entre otras cosas, la cooperación financiera y técnica, llamar la atención de los órganos en cuanto a estas normas que se están violando. Y mi pregunta era sobre este órgano, si podría también ser un órgano comunitario, tanto que no están representados todos los países a título personal, sino como que es la secretaría, está en cabeza de la secretaría de una sola persona. Efectivamente, es un órgano comunitario. Muy bien, muy bien. Profe, Muy bien. perdón, hay alguien en sala de espera. Dijo. Perdón, Valentina, ahí va. Bien, perfecto. Gracias, Brian. Perfecto, sigamos entonces. Muy bien. ¿Algún otro colega va a hablar de otros órganos o ya con los órganos terminamos? No, yo voy a seguir con otros órganos. Marina. Sí. También tenemos la reunión de vicepresidentes, que es como un órgano de asesoría y consulta, y sus resoluciones son adoptadas por consenso. Acá me parecería que tampoco sería un órgano comunitario. Pero no sé. No, no lo es. No es. Ok. También tenemos el Parlamento, que tiene funciones de planteamiento y análisis y bueno, recomendaciones, que sirve como un foro de debate político y también como que trata de impulsar este proceso de integración regional. Igualmente es válida la aclaración de que no es un órgano legislativo, no es que dicta normas. También tenemos el Comité Consultivo, que es un órgano representativo de la sociedad civil y que busca asegurar la participación democrática en este proceso de integración centroamericano, ¿no? Y se integra por los sectores empresariales, laboral, académico y todas las fuerzas que podrían decirse que son representativas de estos sectores económicos, sociales y culturales. Y no es un dato menor que este órgano asesora a la Secretaría General sobre estas políticas de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo. Y bueno, por último tenemos también otros órganos que son la Corte Centroamericana de Justicia, que ya la nombró Santiago, y bueno, y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Y bueno, y después nosotros también abordamos esta pregunta de si avanzó hacia el derecho comunitario o no. Nosotros empezamos diciendo que, bueno, que una meta para un futuro en esta concreción, en este proceso de integración, es la Unión Aduanera Centroamericana, que bueno, busca una libre movilidad de los bienes originarios e importados, generando así como un incremento en el intercambio comercial. ¿Esto para qué? Para contribuir al crecimiento económico del conjunto de los países. Y bueno, recordemos que la Unión Aduanera es cuando existe un grupo integrado de países que, además de este privilegio arancelario, adoptan como un arancel común frente a otros que no forman parte de ella. Y bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que si la integración es un medio y no un fin para este desarrollo de los países, uno de los principales desafíos que nosotros consideramos que tiene el SICA es llevar el proceso de integración hasta el ciudadano común. Y bueno, y para esto se han buscado crear diversos mecanismos para generar esta participación ciudadana que es tan importante en el derecho comunitario, como las foros de sociabilización o propuestas de los gobiernos y campañas de sensibilización. Y okay. bueno, como para... Perdóname, ¿el Parlamento
¿Hay algún parlamento acá? Sí, pero en teoría no, o sea, no es un órgano legislativo. ¿Cómo es eso? Y si es un parlamento, ¿cómo es? Y es que entiendo que tiene solo como funciones de análisis y recomendaciones, no es que son normas estrictas, por lo que Bien. entiendo yo. Ok, ¿y cómo está conformado el Parlacén? Ay, no recuerdo. Ok. Yo te puedo decir, profe, si quieres. Dale. Un poco esto lo decía también el Power que mandó usted, que está compuesto por 20 representantes de elección por sufragio directo, y que también lo componen los presidentes y los vicepresidentes de los Estados miembros, una vez que hayan finalizado sus cargos de presidente, digamos. Y en cuanto a que no es un órgano legislativo, lo que se me ocurre es que ya al existir el Consejo de Ministros, que es quien dicta las normas, si ya hay un órgano legislativo, el Parlamento no vendría a ser otro órgano legislativo, sino que, como decía Marina, sirve como el foro deliberativo para los asuntos que capaz podrían llegar a ser proyectos que después sean adoptados por el Consejo de Ministros, capaz. Pero ¿sabes ahí cuál sería la crítica a esto que planteas? Que no digo que esté mal, ¿eh? Es un pensamiento que puedo hasta incluso compartir. Pero hay un tema que se da mucho en los sistemas latinoamericanos porque se dio en Europa, que tiene que ver con la representación digamos, de los pueblos. Sino pareciera ser que todas las decisiones se toman a través de los representantes de los estados, y en algún sentido está marcado por la idea política del gobierno. Digo, al menos del gobierno que los nombró, ¿no es cierto? Entonces hay como una suerte de pensamiento que aparece, ¿no es cierto?, que se va dando desde la década del 90 en adelante en América y desde la década desde el 79 en Europa hacia adelante, que tiene que ver con esto de, ojo, que los parlamentos, los congresos de estos sistemas no estén conformados por diputados que fueron elegidos para ser diputados del país, porque si no, siguen siendo representantes de los estados. Porque una cosa es elegir un diputado que me represente en el Parlasur, en el caso nuestro, y otro caso es un diputado que me represente en Argentina, en el Congreso Nacional. Si yo quiero que un diputado me represente en la vida del Mercosur, pues quiero que sea un diputado que yo elija como diputado del Mercosur. Entonces ese está más legitimado para representarme a mí y a todo el pueblo argentino en el Mercosur, pero no es lo mismo. ¿Entienden esto? Y entonces, ¿cómo es el procedimiento de la elección? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, porque en realidad, salvo que haya habido una modificación en los últimos 2 años, que puede ser, que yo no la tengo ahora en mente, en el SICA los parlamentarios eran elegidos, y creo que lo son, pero ahora me pusiste en crisis con lo que dijiste vos, quizás yo no estoy actualizado, eran elegidos en realidad por los propios congresos, y eran como, ¿quién te digo? A ver, un diputado de Nicaragua. Entonces Nicaragua mandaba tantos diputados para que sean parte del Parlacén. Y ha habido hasta problemas, porque, a ver, hubo diputados que habían sido penalmente perseguidos, que no podían ser procesados adecuadamente en virtud de los fueros que tenían como parlamentarios nacionales. Se había vencido el mandato e invocaban los fueros de ser parlamentarios del ámbito comunitario, digamos, del SICA, y había ahí problemas también de interpretación, en fin, problemas fuertes sucedieron. Entonces es muy probable, porque en rigor, de la misma forma que lo cambió el Mercosur era así, eran enviados y después pasamos a elegir nosotros los diputados del Mercosur. La realidad es que también esto pudo haber ocurrido en el SICA, pero en este momento no tengo la certeza, así que lo quiero investigar un poco. Pero amén de eso, digo, los dos mecanismos existen. O los mandan los estados a través del parlamento interno, o de lo contrario, lo eligen los pueblos.
¿sí? En el Mercosur ahora lo eligen los pueblos, antes era al revés. ¿Está bien? Y que hay una votación, así como, digamos, para diputados de acá, para el Parlamento del Mercosur. Claro, nosotros cuando votamos en el 2000, bueno, no me acuerdo, 2015 creo que cuando bueno, no me acuerdo cuál de las votaciones, votábamos diputados, votábamos legisladores para el Mercosur, listas, en las mismas listas, pero para posiciones diferentes, y fueron por votación popular. Después hubo otro tema que lo vamos a ver cuando lo veamos en el Mercosur, o sea, eso lo van a ver con Ricardo, que le encanta, pero hubo algunos problemas, ¿eh? Pero lo cierto es que está así la estructura. El punto es que todavía no todos los Estados miembros del Mercosur alcanzaron la posibilidad de poder votarlos, entonces está como medio... Pero bueno, eso lo vamos a charlar en Mercosur. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, bien, sí, a ver, los lineamientos que me interesaba, ¿sí? Para que ustedes tengan como material para el segundo parcial. Yo no me acuerdo si este trabajo lo subimos o no lo subimos, o si lo tienen que rehacer. Fíjense si está Y creo subido. que sí lo subimos. Perfecto, bueno, entonces lo Lo dejamos. subieron. Perfecto, 10 puntos. Dale. Muy bien, entonces vamos con Comunidad Andina de Naciones, con CAN. Hola, profe, hola. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, yo empiezo con la introducción para contar cómo surge la comunidad andina y después hablo sobre una de sus modificaciones importantes y después siguen mis compañeros. Dale. ¿Cuántos somos? Bueno, creo que somos 5. Somos Ok. 6 en realidad, pero una de las chicas no pudo por un problema familiar. No sé si te avisó. Ya se excusó conmigo. Sí, 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 no hay problema. Rocío, gracias. Bueno, vamos con Daniela entonces. Bueno, justamente en 1960 surge la integración regional en Latinoamérica y el primer antecedente en Latinoamérica de cooperación regional es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que actualmente es el ALADI, y es importante nombrarlo acá porque justamente lo que pasa adentro es como consecuencia de cómo también surge la CAN. Lo que pasaba acá en el ALADI es que por un lado están los Estados miembros de México, Brasil y Argentina, y por el otro están los países andinos, y México, Brasil y Argentina querían que la integración no intervenga en el desarrollo industrial de cada Estado miembro. En cambio, los países andinos lo que querían era una integración más profunda y ambiciosa en lo económico. Entonces, por esta intención de los países andinos, lleva a que firmen la declaración de Bogotá, manifestando justamente esta necesidad de poder promover y profundizar más la integración económica. Entonces, el ALADI lo que hace es dictar una resolución estableciendo que sus Estados miembros pueden generar espacios de integración subregional entre ellos. Entonces, ante este contexto, los países andinos deciden en 1969 firmar el Acuerdo de Cartagena, que también se lo denomina Pacto Andino, con el objetivo justamente de, a través de la cooperación, desarrollar el ámbito económico y social para alcanzar esa integración profunda que ellos querían y poder mejorar el nivel de vida de sus habitantes, de los habitantes de cada Estado miembro. Los que firmaron este acuerdo de Cartagena fueron los países Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Bolivia. El acuerdo de Cartagena, que sería el acto constitutivo, tuvo modificaciones en el tiempo a través de protocolos adicionales al acuerdo de Cartagena. El más importante, el que nosotros consideramos más importante, fue el protocolo de Trujillo en 1996, porque se hace una modificación del acuerdo de Cartagena. Por ejemplo, deja de llamarse Pacto Andino para ya llamarse Comunidad Andina de Naciones. Además, se crea el SAI, el Sistema Andino de Integración, que si bien luego va a ser explicado, pero es como que lleva a cabo toda la articulación de los órganos
Y además también a través de este protocolo se crean 3 órganos importantes. El sistema presidencial andino, el órgano de ministros de Relaciones Exteriores y la Secretaría General. También Estos se le dos otorga... primeros, en rigor, estos dos primeros son Consejo Andino de Presidentes, Consejo Andino de Ministros, ¿sí? Bien, perfecto, dale. Y también se le otorga personalidad jurídica internacional, y también a través de este protocolo se establece formalmente a la CAN como una zona de libre comercio. Es decir, que los productos podían circular sin restricciones arancelarias entre los Estados miembros. Y ahí sigue mi compañero para que explique los fines del acto constitutivo. ¿Quién sigue? Yo sigo. Bueno, Ramiro, dale. Yo voy a hablar de los fines y los propósitos de la Comunidad Andina. Entre sus objetivos, lo que busca, por un lado, es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, y lo hace mediante la integración y la cooperación económica y social. Por otro lado, es acelerar el crecimiento y la generación de empleo productivo para los habitantes de los países miembros. Por otro lado, facilitar la participación de estos países miembros en el proceso de integración regional, ya sea con mira a la formación gradual de un, ¿cómo se dice?, de un mercado común latinoamericano. Después, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar las posiciones de estos países miembros en el contexto económico internacional. Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias que existen entre los países miembros, es decir, buscar una igualdad, y como último, procurar mejorar el nivel de vida de los habitantes de los países miembros. Y creo que ya yo no tengo más nada, sigue mi compañero. ¿Quién sigue? Yo, profe. Sería una de las chicas que... Sí, no sé. seguía una de las chicas, pero yo voy a decir su parte. Dale. Bueno, yo voy a hablar de los órganos de la Comunidad Andina de Naciones, que está compuesta más que nada por sus países miembros, órganos e instituciones. Voy a nombrar los más importantes para no hacerlo tan largo y que podamos hablar todos, pero en principio consta de órganos de dirección y coordinación, que estos son el Consejo Presidencial Andino y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. El primero, que es el Consejo Presidencial Andino, es el máximo órgano del sistema, que está formado por los presidentes de los países miembros y es el encargado de definir las políticas de integración, de orientar, de evaluar el proceso de la Comunidad Andina también. Por otro lado, como dije, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores suscribe convenios y acuerda con países o con organismos internacionales sobre temas globales de política exterior y de cooperación. Básicamente formula y ejecuta la política exterior de esta comunidad. Por otro lado, se encuentra la Comisión de la Comunidad Andina, que trata... Esta es el ente normativo de todo el sistema de la CAN, por así decirlo, que está integrado por un representante de cada uno de los países miembros, y sus funciones más importantes son formular, ejecutar y evaluar la política de integración de la CAN, digamos. Por otro lado, hay otras instituciones, como pueden ser el Tribunal de Justicia, del cual voy a hablar más adelante para hacerlo más específico, pero básicamente es el órgano jurisdiccional de esta comunidad, que está integrado por un magistrado de cada uno de los países miembros, en principio. Nace del acuerdo constitutivo que le da esta entidad, pero después también consta de otro que lo modifica, que bueno, más adelante vamos a hablar, ¿sí? Por otro lado está el Parlamento Andino, que es el órgano deliberante del sistema. También sus miembros son elegidos por los congresos o parlamentos de los ministros, de los primeros ministros de los países miembros. La función de este parlamento básicamente es participar en la promoción del proceso de integración y sugerir a los órganos del sistema las acciones para modificar objetivos pragmáticos, digamos. Por otro lado, y uno de los últimos más importantes para nosotros básicamente sería la Secretaría General, que es lo que nosotros entendemos como el único órgano ejecutivo encargado de formular propuestas
de decisiones al Consejo Andino de Ministros y a la Comisión. Básicamente administra el proceso de integración y atiende los encargos de este Consejo Andino, básicamente. Después hay otros también, que los podemos mencionar como el Organismo Andino de Salud. Estos son los relevantes con los que vamos a trabajar, está perfecto. Claro, sí, igual como que conste que hay más, que Sí, quizás no tienen una importancia tal como los que acabo de mencionar. Pero bueno, ahora sigue mi compañero. ¿Quién es tu compañero? Creo que sigue Nicolás, ¿puede ser? No sé cómo prefiero que si con solución de Bueno, Nicolás en realidad controversias va con o si la avanzó respuesta de la al pregunta si tema avanza un derecho comunitario. comunitario. Pero no sé si quiere que lo hablemos ahora o sigamos con Yo el mecanismo. preferiría terminar con la parte orgánica para luego ir a la parte de filosofía. Bueno, perfecto, entonces sigo yo de nuevo. Sí, yo voy a hablar en parte, junto con Brian, sobre el mecanismo de solución de controversias de esta comunidad andina, que como mencioné antes es el Tribunal de Justicia, que este es, es un órgano de carácter permanente, supranacional y comunitario, que su objetivo es declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación e interpretación en los países miembros, ¿no? Es un tribunal que permite el acceso a los particulares, que esto no es tan común, porque entiende que el derecho comunitario es un derecho de pueblos, ¿no? Esto es lo que está entendiendo la comunidad andina. Como dije antes, nace del acuerdo constitutivo, pero las competencias de este tribunal van a ser establecidas en un tratado de creación que se suscribe en el 1979, ¿sí? Este tribunal cuenta con distintas atribuciones para conocer y resolver, que las principales y las iniciales las voy a mencionar yo. Que en primer lugar tiene acciones de incumplimiento, que en este caso la legitimación pasiva va a recaer en los estados. Cuando la Secretaría General considera o observa que un país miembro ha incurrido en incumplimiento, lo que va a hacer es formular sus observaciones por escrito. ¿Sí? Este país miembro va a tener que contestar estas observaciones y una vez que se reciba la respuesta o que se venza el plazo para responder, se va a emitir un dictamen sobre el estado del incumplimiento de tales obligaciones o de lo que considere. Valentina, vos, Brian, ¿qué función tenés? ¿O vas a hablar de alguna función más? ¿Se la corte? Sí, yo iba a mencionar después del protocolo de Cochabamba del 99 las 3 funciones que agregó Bien, bueno, las funciones que se agregaron fueron, por un lado, el recurso por omisión o inactividad, que como decía Valen, ella mencionaba lo que es la acción de nulidad. Recurso de omisión. Después agregó la función arbitral y la acción laboral, los 3 que se agregaron con Cochabamba. Bien, perfecto. Quédate ahí un poquito, Brian. Sí. Valentina estábamos, ¿no? Sí, a mí me faltaría mencionar la acción de nulidad y la interpretación prejudicial. Vamos primero con la interpretación prejudicial. Por una cuestión metodológica. A ver. Bueno, perdón, escucho otros audios y me confundo. Bueno, esta interpretación prejudicial va a estar destinada a obtener del tribunal la interpretación o determinación de validez de una norma o un acto comunitario, ¿sí? Este tribunal se tiene que limitar a precisar este contenido y alcance de la norma comunitaria para el caso concreto que requiera la interpretación, digamos. ¿Sí? Eso viene a ser la interpretación prejudicial. A ver, vamos a colaborar un poquito, Valentina, porque no es un tema sencillo. Está muy bien esto que dijiste, pero te voy a ampliar un poco. A ver, resulta ser que yo... me voy a pelear ahora con Guillermo de María. A ver, de María, prenda la cámara, dé la cara y peleese conmigo un rato. Vamos. No quiere, me tuvo miedo. Bueno, con Gonzalo Vallay, que lo veo ahí. Vamos a pelearnos un rato. Gonzalo, ¿estamos listos? Adelante. Dale, vos sos una persona jurídica, sos el representante, y yo soy otra persona jurídica de 2 estados, estamos en 2 estados diferentes, miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Y este aquí, ahí está con la confusión, lo tengo acá. Bueno, no te hagas problema, Guillermo, después nos peleamos. Bueno, entonces, el tema es así, mirá.
Resulta ser que yo digo que vos estás haciendo mal las cosas porque hay una norma comunitaria que dice A. ¿Vos qué me decís a esto? Tenés que pelearte, acordate. Y te respondo con una norma B. Exacto. No, pará. Esta se interpreta así, no como vos la estás interpretando. Entonces, pará. A ver, entonces tenemos un problema. ¿A dónde vamos a ir a resolverlo, Gonzalo? Tenemos dos posibilidades. Vamos al potrero y nos agarramos a trompadas, o somos hombres de derecho y acudimos a la justicia, ¿no? Sí. Bueno, pero resulta ser que ambos estamos desarrollando la actividad en, ponele, Bolivia. Entonces, ¿qué mejor cuestión, por un tema competencial, que acudir al juez boliviano? ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Vamos al juez boliviano? Sí. Vamos al juez boliviano. Entonces le decimos al juez boliviano que es Franco. ¿Cómo le va, señor juez? ¿Bien? Franco Nicolás García. Sí. Bueno, mire, señor juez, tenemos este problema. La norma tal, yo la interpreto, que es comunitaria, la interpreto de la forma A, y ahora habla Gonzalo. Claro, yo la interpreto de la norma B. De la forma B. De la forma Bien. B, perdón, sí. Entonces, usted, juez, ¿qué nos dice? Prima la norma supranacional. Claro, pero ahí, Franco, yo no le voy a hablar por privado ahora, pues ya estamos en el juego, pero ahí Franco dice, che, esto es una norma comunitaria, a mí me tiene que decir cómo se interpreta el Tribunal de Justicia. Entonces, ¿qué hace Franco? Le pregunta al Tribunal de Justicia, Tribunal de Justicia, ¿cómo se interpreta esta norma? Entonces el Tribunal de Quito dicta una sentencia en su función interpretativa que se la baja a Franco. ¿Estamos bien? Entonces Franco va a recibir una sentencia que no va a resolver el problema entre Gonzalo y David. No va a decir es A o B. Va a decir la norma comunitaria se interpreta de esta forma. Y va a bajarle línea que Franco está obligado a seguir. Porque en ese acto Franco, que es un juez boliviano, se transforma en juez comunitario, porque aplica la doctrina del tribunal comunitario. ¿Entienden esto? ¿Todos? No, o sea que si el juez del Estado aplica la doctrina que haya dictado con anterioridad el Tribunal de Justicia del CAN, ¿sería comunitario? ¿Cómo? O sea, solo por aplicar la doctrina que dijo el Tribunal de Justicia del CAN, ¿se vuelve comunitario? Claro. ¿Se vuelve una norma comunitaria? Escúchame, esto es una cuestión doctrinaria. El juez boliviano sigue siendo boliviano, no es juez, no va a ser juez comunitario. Esto es una cuestión que la doctrina dice, el juez nacional que aplica una doctrina comunitaria emanada de un tribunal comunitario, para el caso se transforma en juez comunitario. ¿Está bien? Pero no es que pasa a ser miembro del tribunal de Quito, desde ningún punto de vista. Está bien, sigue siendo un juez de su instancia. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Naturalmente, cuando Franco dicta sentencia, va a dictar sentencia para resolver la controversia entre Gonzalo y David, utilizando la doctrina que le enseñó Quito. No se puede apartar de eso. Y Gonzalo y David, mudos, porque es una norma comunitaria, es un órgano comunitario, y lo dijo el juez, lo dijo Franco, ¿qué tanta historia? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos? Resulta ser que después se genera un conflicto entre Germán y Nicolás Bruno por la misma norma que tramita entre otra jueza peruana llamada Daniela Denise Hurtado. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Daniela Denise Hurtado? ¿Tiene que tomar la doctrina que le dio el juez comunitario a Franco en el caso anterior o tiene que pedir una nueva? ¿Qué especulás, Daniela? Si es o sea, aplico
De acuerdo a la controversia, pienso. ¿No Es es, la- tenía la misma? Es lo mismo, pero cambian los nombres. Aplico la misma entonces. No. Porque ¿Por en qué? la Comunidad Andina de Naciones, el efecto que tiene la decisión del Tribunal de Quito en la función de interpretación es solamente para el caso. Por eso, si ustedes analizan jurisprudencia de Quito, van a encontrar que tiene un montón de casos similares. Oye, ¿para qué se gastaron tanto? Porque están obligados. ¿Entienden? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Entonces no tiene Qué efecto poca erga economía omnes. procesal, profe. ¿Cómo? Qué poca economía procesal. Totalmente, pero parate porque hay una solución que podría llegar a ser una solución. Estoy plenamente de acuerdo con vos, Mica, ¿eh? Hay una posible solución. Vamos al juez Franco. Resulta ser que el juez Franco, cuando Gonzalo y yo planteamos nuestra problemática, dice, a mí no me interesa que diga el juez comunitario. Yo voy a resolver con mi inteligencia, mi capacidad, un poquito soberbio resultó el juez Franco, pero aceptable, ¿no? ¿Qué tanta historia? ¿Puede el juez Franco hacer esto? Sí, por supuesto. Entonces resulta ser que él dice que Gonzalo tiene razón. Y resuelve el caso en favor de Gonzalo. Obviamente, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Llevas el caso al Tribunal de Justicia de Al Alcance. superior, no, al superior de Franco. Franco es un juez de primera instancia. Ah, ¿Qué hago sí. yo? Apelo. No me voy a quedar con la derrota, así nomás. No la voy a aceptar, Gonzalo. No voy a ser un contrincante fácil. Apelo, ¿no es cierto? Y me voy a la Cámara. Perfecto. Entonces la Cámara está conformada por Ramiro Caro, por Valentina Nassif y por Ariela Gemiliani Leroy. Ustedes son los camaristas. ¿Qué pueden hacer? ¿O qué deben hacer? ¿Qué pueden hacer? Yo presenté mis quejas, Gonzalo replicó y dijo, no le den bolilla, no le hagan caso, usted está loco. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Yo al menos creo que diría que tendría que hacer caso, al ser de derecho comunitario, medio que ¿A quién está le tendrías que obligado. hacer caso? Si nadie, acá el tribunal no opinó, porque yo cambié Franco dijo, yo no quiero hacer nada con el tribunal. No le voy a preguntar nada, yo sé todo y se acabó la historia. Yo creo que ¿Ustedes podrían ir en consulta al Tribunal de Quito? yo creo que sí. ¿Ariela? Sí, para mí también. ¿Para Ramiro también? ¿Y para Ariela? No sé. No sabés. Muy bien. Pero no existe en esta comisión ni en la carrera de abogacía, ¿eh? Nunca no sé. Siempre hay que especular algo. Después si nos equivocamos no importa, pero el no sé no. Bien, la respuesta es adecuada, la brindada por Valentina y por Ramiro. Efectivamente, la Cámara, cuando el juez de primera instancia no hizo la consulta, puede hacer la consulta. ¿Está bien? Entonces, recibe la sentencia y ¿cuál es la obligación del juez de la Cámara? Aplicarla. Claro, aplicarla, no se pueden apartar de esa doctrina. Pero insisto, Quito no les resuelve el problema entre Gonzalo y yo que sigue latente. Les da la Únicamente de doctrina. interpretación. Exactamente, y ustedes son los que resuelven. ¿Está bien? ¿Y esa es la interpretación prejudicial? Exactamente, esto es la Ok. interpretación judicial. Claro, entonces acá, chicos, resulta ser que la Cámara fue, o pidió la opinión, pero vamos a ponerle que la Cámara tampoco quiere saber nada con el Tribunal de Justicia de Quito. Entonces, resulta ser que sin preguntarle nada a Quito, sin preguntarle nada, revoca la sentencia y gano, Gonzalo, gané en Cámara. ¿Sí? Me da la razón a mí, los camaristas. Entonces, ¿qué hace Gonzalo? A ver, ¿qué hace ahí A Gonzalo? la corte.
Más vale, Gonzalo no se va a quedar así perdidoso. Dice, no, flaco, yo voy a la corte, busco la manera, cumplo con todo el procedimiento, recurso extraordinario federal, si lo asimilamos a nuestro derecho interno, ¿de acuerdo? Perfecto, llega la corte. La corte está compuesta por Nahuel Tejero, por Santiago Rojo, por Maximiliano Caporalini, y por Barbara Weinberg y María Belén Santucci. ¿Qué hace esta corte? Y agregamos a Octavio Durán Cornejo también como ministro de la Suprema. A ver, ¿qué hace la corte en relación a pedir consulta o no? Chan, 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 chan. No hablan los ministros de la Corte. ¿Qué pasa? Perdón, profe, yo justo estoy en el trabajo y no escuché. A ver, alguien que haya escuchado, que no esté en el trabajo y que pueda haber escuchado lo que dije, porque acá Gonzalo está desesperado porque le resuelvan a favor de él. Yo, profe, pero no soy juez, pero puedo decir mi opinión. Hacete con jueza, qué sé yo, dale. Para mí, lo que puedo hacer es pedir la consulta y cuando le llega la consulta, o sea, aplicarla y resolver la cuestión. Solamente te voy a corregir el verbo, mi amiga Geraldine. Muy bien, Geraldine. No es que puede, debe. Está obligado el Tribunal Superior. A ver, vamos a repasar este concepto. Si las otras dos instancias no pidieron consulta, el Tribunal Superior está obligado a pedir la consulta. ¿Entienden? Y así se termina conformando la función prejudicial o de consulta, como ustedes quieran llamarle. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la acción por incumplimiento? Entonces, la explicó nuestra amiga Valentina, pobre que tomó ahí el camino que había dejado su colega que no pudo venir, y la explicó bastante bien. A ver, hay incumplimiento por parte de los estados, en términos generales, como legitimados pasivos. ¿Está bien? Esto es, son quienes no cumplen una norma comunitaria y hay que compelerlos a su cumplimiento, pues es el Tribunal de Justicia el que está habilitado para ese fin, a través de la acción de incumplimiento. Luego, Brian tenía la acción por omisión, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿qué es esto de la acción por omisión? Bien, en lo que es la acción por omisión, que es la contracara de la acción de nulidad, que no sé si la llegó a no, todavía no hablamos de ninguna de las dos. Bueno, no, bien. eso iba a decir, faltaba la de nulidad, pero bueno. Está bien, no hay problema. Bueno, en este caso la acción por omisión, o sea, lo que busca controlar es la legalidad de la inacción, pero de los órganos de la CAM. O sea, cuando... A ver de vuelta la frase, porque hay algo ahí que no me está cerrando, o quizás yo lo estoy escuchando mal. A ver de vuelta. O sea, que busca controlar la legalidad de la inacción de los órganos de la comunidad andina. ¿Quiere decir esto qué? Vamos a decirlo un poquito menos difícil, para que se pueda entender. Bien. A ver, claro, o sea... es muy difícil, a mí es muy difícil. No, está bien. O sea, lo que yo interpreto es que cuando un órgano tiene que hacer algo, debe hacer algo, y no lo está haciendo, se puede plantear este recurso para que lo haga. Ahora estamos entendiéndonos. A ver, si yo tengo, ustedes mismos explicaron, che, los órganos tienen competencias, el sistema tiene fines y propósitos, y entre los órganos dicen, che, vos haces esto, vos haces lo otro, vos haces aquello, vos haces esto, para que se cumplan los fines y propósitos. Cuando advertimos que existe normativa que requiere que tal o cual órgano haga algo y no lo hace, entonces ahí tenemos la acción por omisión. Y el fin de la acción por omisión es que el Tribunal de Justicia, a través de una sentencia, obligue a la acción a ese órgano. ¿Vamos bien ahora? ¿Todos? Y en rigor aparece, hay otra acción, otra función de la Corte, que es la función de la acción por nulidad. Y acá, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Brian o quien le corté que no lo dijo? ¿Valentina? ¿Cómo es?
Sí, decía Valen, pero es lo mismo. O sea, acá es al revés. Es cuando sea el órgano, o sea, hace, pero es contrario a lo que a la ley comunitaria a la ley de la comunidad andina. Y entonces Claro, en ese existe caso, esta acción de nulidad que se puede plantear ante acciones que hagan los órganos o concordadas o lo que surja de los órganos que vaya en contra de lo que se estipula en la comunidad andina, digamos. Se pueden interponer este tipo de acciones Tal cual, para digamos. acomodar o poner en su lugar a cualquiera de los órganos que vaya en contra. Es una suerte de, digamos, respetar un orden comunitario, que podríamos relacionarlo con el concepto nuestro de orden público, si se quiere. Exactamente. Como para darle así un pincelazo de comprensión intelectual. Entonces, si algún órgano ejecuta un acto contrario a esos principios comunitarios, entonces existe la posibilidad de que la Corte diga, no, 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 esto es nulo, pero solamente la Corte lo puede hacer. Obviamente. sí. De hecho, la legitimación activa, o sea, la tienen algunos órganos, o sea, como que entre los propios órganos hay como una relación de control, como un sistema de contrapesos. Totalmente. La legitimación activa en esta acción la tienen que tener necesariamente las instituciones y los propios estados. Y los estados, sí. Y la acción pasiva, la legitimación pasiva, perdón, la tienen las instituciones. Está bien, porque no podría ser los estados, porque en su caso los estados irían por incumplimiento y no por omisión. Digo, ¿se entiende? Los estados no podrían ser, a ver, acusados de haber efectuado un acto que sea nulo, porque los actos posibles... Los que hacen los actos son los órganos. Son las instituciones. ¿De acuerdo? ¿Entendieron todos? ¿Sí? Bueno, a ver. Brian Kyron, puse mal la evaluación. Bueno, a ver, el que no lo escuché es a Nicolás todavía. Sí, hola, ¿se escucha? Dale, te escucho. Sí. Vamos, a mí me tocaba decir si Lacan avanzó hacia el derecho comunitario y consideramos que sí. Consideramos que sí, primero porque hay atribución de parte de la soberanía de los estados a órganos supranacionales que emanan normas con este carácter supranacional, es decir, que prevalecen sobre las normas del derecho interno. Estos órganos es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina, que son los que dictan las normas comunitarias. Otra de las razones es porque el derecho comunitario andino es autónomo, ya que no depende de otro derecho, de efecto directo y aplicación inmediata. La aplicación inmediata se da que la norma entra en vigor inmediatamente después de su publicación. Perdóname, Nicolás. Sí. Eso que estás diciendo, no porque vos lo hayas mal interpretado o hayas leído bibliografía incorrecta, sino es que todavía no tenemos los conocimientos para llegar a esa conclusión. A mí se me mezcló un poco también lo de efecto directo y aplicación inmediata, medio que tal cual. Se me mezcló. La realidad, mi estimado amigo, es que las normas comunitarias, y vos tenés que decirlo así, en principio tienen efecto directo. Porque vos, mi amigo, acá somos abogados. Acá no hay nada absoluto. Nunca, perdón, no siempre 2 más 3 es igual a 5. Eso es para los matemáticos, eso es para las ciencias duras. Nosotros nos podemos dar el lujo de decir que 2 más 3 es igual a 7, simplemente porque te cambio el concepto de 7 y te lo discuto hasta con el último aliento. ¿Está bien? Entonces, esto es derecho. Entonces, nada tan absoluto, nada. ¿Bien? Entonces, en principio, tienen efecto directo. Está perfecto y ya está, suficiente, carita feliz. ¿Ok? Perfecto. Bien, muy bien, perfecto. Vamos un ratito a Europa ahora, ya no tiene que exponer nadie más del grupo de ustedes, ¿no? No dejo a nadie sin hablar. No. 10 puntos, muy bien todos. Ahora, Marcia, te mando las cosas numéricas como siempre. Dale, perfecto. Muy bien. A ver, vamos a Europa. Pregunta para Santiago Rojo. Santiago. Otra cosa, perdón. Te quiero preguntar.
¿Qué es Europa? Un continente, una comunidad. Es un continente, una comunidad. ¿Alguien está en desacuerdo con Santiago? Levante la mano. ¿Alguien está en desacuerdo con Santiago? Levante la mano. Ahora levantan todos. Ahora levantan todos. Muy bien, a ver. ¿Saben por qué estoy en desacuerdo? Porque en realidad Europa no es un continente. Es un tema, ¿no? Llegar a esta etapa de la vida y darnos cuenta que Europa no es un continente, porque tampoco lo es Asia. En realidad son dos zonas subcontinentales, porque no están rodeadas de mares, como es la definición propia de un continente, ¿no? Digamos, si ustedes acuden a cualquier texto de geografía, van a advertir el concepto de continente y lo van a comparar con un mapa, mirando el mapa nomás, mapa mundo, van a ver que no se compadece. Pero bueno, digamos, es como que Europa, todo el mundo lo toma como un continente y nosotros vamos a seguir esa farsa, pero tenemos que tener la habilidad intelectual y la honestidad intelectual para saber que no es un continente, es un subcontinente, que va a tener sus repercusiones y sus cuestiones, porque por ejemplo, el estar dividido por los Urales, cuando llega al sur y los Urales terminan, y vos decís Turquía, ¿qué es? ¿Es Europa? ¿Es Asia? ¿Qué es Turquía? ¿Viste? Y bueno, después vamos a charlar de Turquía y mucho si nos da el tiempo, pero lo cierto es que esto trae problemas, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, Marruecos, ¿dónde está Marruecos? ¿Saben ustedes? En África. En África. Es un estado africano, no hay duda, está en África, está dentro del continente africano, nadie tiene duda respecto de eso. Egipto, nadie tiene dudas que es un estado africano. Africano, ¿eh? Africano, muy bien. A ver, nadie tiene dudas, pero si vos te pones con Turquía, decís, che, ¿en qué continente lo meto? Bueno, después lo charlamos si quieren, pero el punto es que más allá de esta disquisición, hay una realidad que no podemos negar, y es que Europa fue el jamón del sándwich. ¿Qué quiero decir con el jamón del sándwich? ¿Qué quiero decir con esto? Quedó en el medio en la nueva estructura del mundo a partir de 1945, en el medio de dos poderosos que querían pelear, o que así se presentaban frente a la comunidad internacional y decían, acá somos los mejores, y en cualquier momento apretamos el botón rojo y vuela el mundo entero, ¿no es cierto? Europa, estoy hablando por supuesto de Estados Unidos y de la URSS. Europa, desde que comienza el siglo, ya en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Finaliza con el Pacto de la Sociedad de Naciones, que se celebra en 1919, entra en vigor en 1920 el pacto, bueno, perfecto, luego viene la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, se conforman Naciones Unidas, ¿y quién te decía que no iba a venir una Tercera Guerra Mundial? En ese sentido podemos ser muy críticos de Naciones Unidas, pero digamos las cosas como son. Naciones Unidas evitó la Tercera Guerra Mundial. Hay gente que está en contra de esto que digo, y miren que yo no soy, si tomaran clases de internacional público conmigo, se darían cuenta de que no soy un amigo íntimo de Naciones Unidas, soy muy crítico de la organización, pero no dejo de reconocerle sus logros, está bien. Pero el punto acá medular e importante para esto que vamos a analizar, es que Europa, en virtud de las dos guerras que tuvo de carácter multilateral, hoy ya no se habla más ya saben ustedes, no se habla más de guerras, se habla de conflictos armados internacionales, pero en ese momento dos guerras mundiales tremendas, con destrucción de poblaciones, muertes, entre la primera y la segunda gobiernos dictatoriales tremendos, Mussolini, digamos, bueno, en fin, un Hitler metido en el medio y una raza, ¿no es cierto?, del judaísmo diezmada, un desastre humanitario, en fin, bueno, todo espantoso, ¿no?
¿Qué generó esto? ¿Qué generó? Que empiecen los procesos de integración. En rigor, es una buena especulación, mi amigo Octavio, no es la respuesta que esperaba, pero está muy bien dada, porque es cierto. En rigor, ¿sabés qué se dio? La necesidad de reconstruirse. Porque, a ver, no había mano de obra masculina, tiene que salir a trabajar la mujer, porque los hombres habían muerto en la guerra o estaban discapacitados. No había posibilidad de comerciar, de tener buenas economías, todo un desastre. A ver, una posguerra es un desastre. ¿Está bien? Entonces, ustedes, no sé si recuerdan, yo voy a por un minuto compartir pantalla y voy a tratar de usar el pizarrón. Pero cuando nosotros estudiamos en algún momento las competencias soberanas, ¿recuerdan? Y ahora volvemos con saberes de la primera parte. Habíamos hablado que una competencia soberana tenía que ver, una manifestación de las competencias soberanas, tenía que ver con, perdón, estoy escribiendo cualquier cosa y re mal, pero no importa. Iuris dictio. ¿Saben por qué estoy escribiendo así? Porque estoy con un teclado nuevo. No porque no sepa escribir, ni piensen que no sé escribir. Marcelo, no te me rías. Muy bien. Otra, la defensa. Y otra, habíamos dicho, la moneda. ¿Se acuerdan? Tomamos estas tres manifestaciones de la competencia soberana para decir, che, de esta forma podemos empezar a entender qué es la soberanía. Si yo la jurisdictio, por un segundo, lo relaciono con lo civil y lo político, ¿sí? La defensa, obviamente, lo relaciono con la propia defensa, no necesito ser demasiado, y la moneda lo relaciono con la economía. Estos van a ser tres ejes que se tomaron en la Europa de la posguerra para intentar reconstruir Europa. Acá, tres ejes que se tomaron simultáneamente. ¿Por qué se tomaron estos tres ejes de forma simultánea, les parece a ustedes? A ver, Gonzalo, Abaleay, ¿por qué estos tres ejes? ¿Por qué en forma simultánea? Especulalo. No sé. Pero especulalo. Pensá, la defensa, ¿por qué tenían que fortalecerse en la defensa? Por si venía una tercera guerra mundial. Claro. ¿Entendés? En la economía para poder comer, para poder vivir, y en la jurisdicción necesariamente para encontrar un mecanismo para mejorar los estados, ¿no es cierto? Digamos, así como en una primera especulación, digo esto. ¿Estamos? Muy bien. Cuando hablamos de lo civil y lo político, estamos hablando de casualmente estos procesos que se fueron dando para poder llegar a un fortalecimiento de los estados. Entonces, en este abordaje tenemos que empezar a hablar de un sujeto del derecho internacional que se llama Consejo de Europa. El Consejo de Europa nace a través del Tratado de Londres de 1149. Si mal no recuerdo, se firmó el 3 de mayo de 1949, 3 o 5 de mayo, no me acuerdo, después lo corroboramos. Este es un tratado que en rigor se alcanza luego de toda una discusión en el ámbito de los estados europeos. Le cuento, en ese momento, la academia, los académicos europeos estaban involucrados en política, ¿de acuerdo? Con una presencia muy fuerte, y hasta había un movimiento político que se llamaba Movimiento Popular Europeo, creo, palabra más, palabra menos, que en rigor había propuesto en el año 1948 que se conforme una Corte Suprema Europea. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan una Corte Suprema Europea en esa época? No, era imposible.
porque el concepto de soberanía era muy rígido. Cuando se hablaba de soberanía, se hablaba nada más que de la titularidad de la soberanía. ¿Cómo íbamos a dejar que una corte europea que no fuera nacional, suprema, pudiera revocar nuestras decisiones? Era inconcebible eso, impensable. ¿Vamos bien hasta acá? Claro, entonces, todo este trabajo, sumado al trabajo en Naciones Unidas, ¿sí?, que tuvieron René Cassin, por ejemplo, entre muchos otros, dieron lugar a que los estados accedieran a la firma del Tratado de Londres que les mencioné antes y formaran el Consejo de Europa. ¿Qué es el Consejo de Europa? Comienza conformándose con 10 estados miembros, hoy tiene 48. ¿Sí? Estados miembros del Consejo de Europa. Este Consejo de Europa se conforma, según el Tratado de Londres, con el fin y el propósito, con el leitmotiv de fortalecer las democracias de los estados europeos. Y dice, che, ¿sabés cuál es la única forma de fortalecer las democracias? Respetando y haciendo respetar los derechos fundamentales del hombre. Por eso habrán de encontrar doctrina que diga que el Consejo de Europa tiene como fin y propósito fortalecer las democracias europeas sobre la base del respeto de los derechos fundamentales del hombre. Claro, pero si ustedes leen el Tratado de Londres de 1949, van a observar que efectivamente tiene los fines y propósitos y establece los órganos, ¿sí?, como toda organización internacional. Santiago Nahuel Mazara, ¿cuál es la organización par, por decirlo de alguna manera, que existe en América, que se puede relacionar con el Consejo de Europa? Muy bien, Santiago Nahuel, la OEA. Yo vi moviendo los labios de Santiago y decía OEA. Se lo dije telepáticamente. Exactamente, telepáticamente. Muy bien. No tiene por qué. La OEA. La OEA es la Organización Internacional Regional de América. El Consejo de Europa es la Organización Regional de Europa. La Unidad Africana es la de África, ya vamos a llegar ahí. ¿Está bien? Bueno, este Consejo de Europa tiene 3 órganos principales. Primer órgano principal, Comité de Ministros. Segundo órgano principal, Asamblea Parlamentaria. Tercer órgano principal, ¿cuál se te ocurre, Valentina? A ver, si se te ocurre uno, el nombre. Pensá, Comité de Ministros, Asamblea Parlamentaria, ¿quién falta? ¿Alguna secretaría? Claro, muy viste que lo ibas a saber. Una Secretaría General, muy bien. No, la Corte no, Guillermo, ya va a venir la Corte, ya vamos a ver qué viene, pero más adelante. Entonces, en ese momento teníamos Comité de Ministros, Asamblea Parlamentaria, Secretaría, una Secretaría Ejecutiva se llama, ¿sí? Estos 3 órganos, a ver, desde tu especulación, Guillermo, que te veo con ganas de hablar ahora, muy bien, me parece muy bien. ¿Cuál de estos 3 órganos tiene más poder, Guillermo de María? El Comité de Ministros, perdón, la Secretaría General o la Asamblea Parlamentaria. No, Guillermo, qué lástima, no. En esa época, Guillermo, todos los órganos meramente deliberativos, no. ¿Sabés dónde estaba el poder? ¿Dónde está el poder actualmente, incluso y más en ese momento? En el Comité de Ministros, que está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores, básicamente. Imagínate un país como Alemania, con un canciller con la importancia que tiene. Ahí radica el poder. ¿Estamos? Muy bien, bueno. Estos 3 órganos
tienen su sede ¿en dónde? En la ciudad de Estrasburgo. Germán, ¿dónde queda Estrasburgo, Germán Quiroga? No me acuerdo ahora, pero en Europa seguro. En Europa Francia. seguro. En Francia. Muy bien, en Francia. Octavio, ¿por qué especulás, si lo haces, y hacelo si no lo haces igual, hacelo, cuál es la razón por la que estos tres órganos principales los pusieron en Estrasburgo y no en otra ciudad? La razón, y porque normalmente los órganos lo ponen en ciudades lindas. Esa es la... Así que no conozco Estrasburgo, a lo mejor es por eso. La verdad no sé. Ya, Estrasburgo es una ciudad bellísima, yo estuve allí estudiando un tiempo, pero te aclaro una cosa, más allá de la belleza y otras ciudades muy lindas también, la realidad es que Estrasburgo es la ciudad que por cuestiones históricas se tomó como, en rigor por cuestiones geográficas, es el epicentro de la zona de la Alsacia, que fue la zona que estuvo debatida fuertemente por Alemania y Francia. La comunidad de acero y carbón, no. No, eso es posterior. La guerra Pero anterior. no es ahí lo que es. Después vamos a hablar de eso, tranqui. Ya llegamos. Entonces, ¿qué ocurre? Estrasburgo, que tienen que empezar a hacerse la idea de Estrasburgo, yo les pediría que hasta lo busquen en el mapita, porque vamos a trabajar mucho en Estrasburgo nosotros, ¿sí? Se dio en llamar, y todo el mundo lo conoce, como la ciudad de la paz. Es como un símbolo de la paz, y es el símbolo de la reconciliación franco-germana. Entonces, estos órganos están en la ciudad de Estrasburgo, y van a ver que en una de las calles que está cerca de la universidad, del Instituto Internacional de Derechos Humanos, perdón, van a observar que está la calle de las Embajadas. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Consejo de Europa tenga allí sus órganos obliga a los otros estados que tienen relaciones diplomáticas con el Consejo de Europa a instalar misiones diplomáticas. Y de hecho hay una calle llena de misiones diplomáticas ante el Consejo de Europa. Fíjense la importancia de la que estamos hablando. ¿Está bien? Claro, el Consejo de Europa tiene como fines y propósitos, me quedan 3 minutos y los voy a aprovechar, sostener la democracia y el respeto por los derechos humanos, o sobre la base del respeto por los derechos humanos. Pero ocurre lo siguiente: el texto de Londres no aclara cuáles son los derechos humanos ni los mecanismos para su protección. Por eso, en 1950, el 3 de septiembre de 1950, el Consejo de Europa, como organización internacional, abre a la firma la conocidísima Convención de Europa, o Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales del Hombre. Todo el mundo la conoce como la Convención Europea de Derechos Humanos o el Tratado Europeo de Derechos Humanos. ¿Sí? Este tratado surge casualmente como una meta a cumplir del Consejo de Europa, porque no se sabía cuáles eran los derechos humanos que había, o sobre cuya base había que trabajar. ¿Vamos bien todos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, así explicada la cosa, claro, este tratado tiene 2 partes sustantivas: los derechos reconocidos y, por otro lado, los mecanismos de protección propuestos, creados. ¿Está bien? Entonces, ya llegamos a la hora. Marce, te voy a pedir, si sos tan amable, compartirles las filminas de derechos humanos,
Dale. Así ya la van teniendo, porque vamos a dedicar, la clase que viene vamos a corregir el parcial, entregar las notas y corregir el parcial en media hora, no más, y vamos a ver si terminamos esta parte de Europa el martes que viene, para luego dar la parte de defensa y adentrarnos en la Unión Europea. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran compartir conmigo? Todo esto todavía existe, ¿no? Todo existe. De bueno. Todo existe. ¿Ok? Así que, bueno, gente, este viernes no hay clase porque es feriado nacional. Feriado el viernes, feriado el sábado, el domingo, el lunes. Así que 4 feriados. Bueno, yo estoy corrigiendo los parciales, ya de hecho mandé algunos, los mando a los WhatsApp de ustedes, y voy a tratar de mandar antes del fin de semana, así aquel que tenga que recuperar no siente que le estoy amargando su fin de semana largo, pero bueno, tengo que corregir y lo tengo que entregar, así ustedes aprovechan para empezar a estudiar, ¿sí? Los que tienen que dar recuperatorio. Tengan una linda semana, diviértanse hasta que no llegue mi parcial, sigan divirtiéndose, después cuando llegue mi parcial veremos. Les mando saludos. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias.